Saludos, te habla Maribel Santiago Marrero, maestra de matemáticas en la escuela Domingo Aponte Collazo, en el pueblo de Lares, Puerto Rico, y en esta ocasión te voy a estar hablando de reflexiones en el plano cartesiano. Las reflexiones son algo semejante a la foto que te estoy mostrando en pantalla, en donde el panorama, la luna, el árbol y parte de la montaña que vemos ahí se ven reflejadas sobre el agua. Pero nosotros vamos a hacer esas reflexiones en el plano de coordenadas. Vamos a estar trabajando específicamente 4 reflexiones. Veamos cómo es. La primera reflexión que vamos a estar trabajando es la reflexión en el eje de X, recordándote que el eje de X es esta línea horizontal que tiene el plano de coordenadas. Nuestra figura verde es la preimagen y la figura que tenemos en rojo sería la imagen, que es la que está siendo reflejada. Nuestro siguiente paso es nombrar correctamente cada punto de la preimagen y de la imagen. El punto A tiene como coordenada en el eje de X el -5 y en el eje de Y el +1. De la misma forma, vamos a estar nombrando cada uno de los puntos de la preimagen y de la imagen. Luego de nombrar todos los pares ordenados, los he colocado en una tablita y vamos a observar específicamente el punto A de la preimagen y el punto A' de la imagen. Las coordenadas del punto A son -5 en el eje de X, +1 en el eje de Y. Las coordenadas del punto A' vuelve a ser -5 en el eje de X, pero en el eje de Y cambió de signo a -1. Si observas, va a pasar lo mismo con los demás puntos de esta reflexión. Para concluir, podemos mencionar que cuando tenemos una reflexión en el eje de X, las coordenadas de X se quedan igual y las coordenadas del eje de Y van a cambiar de signo. Continuamos. En el segundo ejemplo vamos a tener una reflexión en el eje de Y. El eje de Y es el eje vertical. En este caso la preimagen es el triángulo en verde y la imagen es el triángulo en rosa o rojo. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Nombramos cada uno de los pares ordenados de la preimagen y de la imagen. Veamos los números en la tabla. En la preimagen, el punto A tiene como coordenada -6, +3. Y en la imagen tiene 6 positivo, 3 positivo. En la preimagen, el punto B tiene -2, +5. En la imagen, el punto B' tiene 2 positivos, 3 positivos. Si seguimos con la C va a pasar lo mismo. Si podemos ver, el número que está cambiando de signo en este caso es el número que está posicionado en el eje de X. En conclusión, podemos darnos cuenta que una reflexión en el eje de X, las coordenadas en el eje de Y no cambian y las coordenadas en el eje de X sí cambian. Si nos fijamos en la imagen, claramente podemos ver que las dos figuras se mantienen en el eje de Y en los números positivos. Sin embargo, cuando miramos el eje de X, que es el eje horizontal, cambia. La verde en el eje de X está en los números negativos y la rosa o roja cambia hacia los números positivos. La preimagen estaba antes en X en los números negativos y ahora en la imagen, luego de haber sido reflejada, de haber hecho la reflexión, cambió hacia los números positivos.
La siguiente reflexión que vamos a estar estudiando es la reflexión que se hace en la línea y igual a x. Vamos a entender esto. Si trazamos varios puntos como se muestra en la imagen, tenemos aquí que este punto que te muestro tiene como coordenadas 1, 1. Cuando él está en x en 1, pues la y también es 1. Lo mismo sucede con nuestro siguiente punto, 2, 2. Pues está en x en 2 y en y también está en 2. Si vemos del otro lado, va a ocurrir lo mismo. La x y la y son la misma, negativo 1, 1, negativo 2, 2. Por eso decimos que es y igual a x, porque los puntos coinciden en el eje de y y en el eje de x. Sobre esos puntos trazamos una línea y ese será nuestro eje de reflexión. Trazamos nuevamente nuestra preimagen que la coloreamos en verde y nuestra imagen que está coloreada en azul. Vamos a ver qué pasa con los pares ordenados de estas figuras. Ya tenemos nuestros pares ordenados identificados correctamente. Veamos más de cerca qué ocurre con estos pares ordenados. El punto A de la preimagen es negativo 1, 2 y el punto A de la imagen es 2, negativo 1. En el B de la preimagen es negativo 2, 5 y en el B' es 5, negativo 2. Podemos observar que en este caso, en esta reflexión, la y y la x han intercambiado posiciones. Fíjate en el a y en el a'. El negativo 1 estaba en x y en el a', el negativo 1 está en la posición de y. Lo mismo ocurre con el b. El negativo 2 estaba en la posición de la x y luego en el b', el negativo 2 está en la posición de la y. Esto es lo que ocurre con esta reflexión, que la y y la x cambian de posición. Nuestra última reflexión es la reflexión y igual al opuesto de x, que comúnmente la conoces como y igual a negativo x, pero la vamos a llamar mejor y igual al opuesto de x. Si te fijas en la línea, ya tengo trazados unos puntos con los pares ordenados colocados. Si observas el punto A, la x es negativo 2 y la y es su opuesto, positivo 2. Si observas el punto B, la x es positivo 1 y la y es negativo 1. Entiéndase el opuesto. El opuesto de positivo 1, negativo 1. Lo mismo ocurre con el punto C, perdón. Y este será nuestro eje de reflexión. Para cada número que corresponde al eje de y, la x será su opuesto. Finalmente tenemos la preimagen y la imagen ya trazadas con los pares ordenados ya escritos y nuestra tablita de pares ordenados para analizarlo. Si vemos los puntos en la preimagen, el punto C es negativo 4, positivo 2. Y el punto C' que corresponde a la imagen es negativo 2, positivo 4. Veamos con calma. En la preimagen, el negativo 4 estaba en la posición de la x, disculpa. En la preimagen, el negativo 4 estaba en la posición de la x. En la imagen está en la posición de la y cambia de signo. En la preimagen, el 2 está en la y en la imagen está en la x, pero cambia de signo. Fíjate en el punto D y el punto D', negativo 4, positivo 3 en la D, y en la D' es negativo 3, positivo 4. O sea que los números se intercambian de posición y cambian de signo. Esa es nuestra conclusión con respecto a la reflexión y igual al opuesto de x.
Con esto concluyo este tutorial. Gracias por ver mis videos. Suscríbete a mi canal para que puedas estar al día con los videos que pongo nuevamente, los videos que pongo nuevos, y dame sugerencias de los temas que te interesa que yo toque en mis tutoriales. Será hasta la próxima. Gracias.